queremos es decirte, Padre, perdónanos, porque sabemos que de muchas formas, de muchas maneras te ofendemos, con pensamientos, con palabras, con acciones, con sentimientos, y con eso muchas veces nos estamos alejando de ti. Por eso no te decimos si quizá he pecado, sino que te decimos porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Por eso invocamos tu sangre, levantamos el sacrificio de la cruz, pero hacemos nuevamente el pacto con la sangre, declaramos que por esa sangre hoy nosotros tenemos redención y vida eterna. Pero también queremos en esta mañana, Padre, unirnos a la iglesia que se congrega en el mundo entero. La iglesia que ya se congregó porque tenemos diferencias de horarios con otros países donde ya amanece un día diferente, pero también con la iglesia que se está congregando y que se congregará el día de hoy allí en el mundo entero. Los que están en pueblos, ciudades, veredas, aldeas, en distintos países del mundo, oramos bendiciendo la iglesia, declarando que esta mañana es una buena mañana para ministrar en el altar, para ministrarte a ti, para prestarte nuestro servicio de alabanza y de adoración, pero también para estar atentos a lo que a través de tu palabra el día de hoy tú nos quieres enseñar a nosotros. Oramos por aquellos que están ausentes de la reunión, no sabemos la razón, el motivo, las circunstancias. Quizá hay desánimo y desaliento, quizá hay un sentimiento de condenación porque pecaron y no se sienten dignos de estar acá de nuevo, quizá están enfermos, quizá están en escasez, pero oramos para que en el nombre de Jesús tu misericordia se extienda en esta mañana y para que allí donde están los visites, les toques y les permitas sentir la necesidad de estar nuevamente aquí congregados, reunidos, para poder sentir la armonía de lo que es ser una familia en Cristo. Padre, bendecimos tu nombre. Ahora queremos orar por la palabra que vamos a llevar a ministrar, Señor. Gracias porque tú has sido el que has puesto esta palabra en mi corazón. Me has impactado primero a mí sobre la necesidad, pero también quieres traerla sobre la vida de la iglesia. Pido que esta palabra en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, se convierta en salud y en bienestar para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, y entonces vamos a llevar esta palabra en esta mañana. Y damos la bienvenida muy cordial no solo para cada uno de ustedes, sino para todos los amigos, amigas y hermanos que durante los diferentes medios o redes sociales nos van a estar escuchando, y esperamos que esta palabra sea una palabra de grande bendición. Le voy a invitar para que disponga su Biblia y donde está, y quiero invitarle para que en esta mañana vayamos al libro de los Salmos, el capítulo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23, lo puedes leer allí conmigo. Libro de los Salmos, el capítulo 23, y mira lo que dice la palabra del Señor. Leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El versículo 8, quiero que lo leamos juntos. Si ya tiene ahí su Biblia, vamos a leerlo juntos, el versículo 8, y dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiero corregir, es versículo 5, versículo 5, allí nuevamente lo leemos, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Diga conmigo: mi copa está rebosando. Una vez más, mi copa está rebosando. Y esa es la palabra clave que vamos a tomar en esta mañana para la enseñanza que quiero compartir, que le he titulado El verdadero avivamiento. ¿Cómo se llama? El verdadero avivamiento.
Porque algo que necesitamos entender en esta mañana de una manera muy concreta es que la verdadera expresión de una persona que está experimentando un avivamiento en su vida personal es: mi copa está rebosando. Y no podemos reducir el poder de un verdadero avivamiento tan solo al fenómeno de las multitudes. Porque a veces hemos pensado que el avivamiento es cuando vemos unas grandes multitudes. Entonces podríamos decir que si avivamientos son multitudes, recién en Medellín acabamos de pasar por un evento que marcó, digamos, la historia de la ciudad, pero también del país, pero más de la ciudad. No tiene que ver con la parte de la fe cristiana, pero marcó digamos, una historia, marcó algo en la historia de Medellín. Recién acabamos de pasar por un evento que, vuelvo y reitero, no es cristiano, no tiene que ver con la fe, pero que de alguna manera conmocionó la ciudad, que tiene que ver con la visita de un personaje llamado el Bad Bunny. Usted lo ha escuchado mencionar, es un artista secular, no es creyente, no es cristiano, no canta la fe, pero obviamente, ¿qué pasó con esta persona? Entre comillas, trajo como un avivamiento a la ciudad, que vino no solamente gente de la ciudad, sino de casi el mundo entero, gente de muchos países vinieron a visitar la ciudad solamente para estar en 2 horas que duraba el concierto de esta persona, este señor, 2 horas. 3 noches consecutivas, 45,000 personas por noche llenaron el estadio del Atanasio Girardot. Entonces uno podría decir, entonces eso es un avivamiento. Entre comillas, sí, porque ese hombre se ha metido tan profundo en ese mover de su música y ha cautivado a tal punto a la gente que gente de otros países simplemente vino casi a pagar más por un hotel, un alojamiento, un transporte y una comida que lo que valía la misma entrada al concierto. Simplemente por el hecho de venir a seguir a un hombre que les impactó, que les causó un impacto por su música, que entre comillas poco se entiende también, así de sencillo. Entonces no podemos reducir simplemente el avivamiento a multitudes, porque la pregunta sería, si el versículo 5 del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuántas de esas personas que asisten a las iglesias, o a la iglesia, o a los auditorios, o a las mega iglesias, cuántas de esas personas, incluyendo Auditorio Casa de Honra, cuántas de esas personas tenemos ese avivamiento, como lo dice el Salmo? Cuando estaba pensando en el tema del avivamiento, porque he venido siendo muy inquietado por ese tema, un avivamiento, el avivamiento, ¿qué es un avivamiento? Dios me llevó al Salmo 23. Y el versículo 5 en la parte segunda, donde dice: mi copa está rebosando, Dios me decía, la mejor expresión o la expresión más profunda de alguien que está viviendo un verdadero avivamiento en su vida personal es una vida de sobreabundancia, una vida de abundancia. No tenemos la imagen, obviamente, para proyectarla, pero la imagen que tenía para proyectar hoy es esta: una copa rebosando, así, derramándose. Así como cuando usted, por ejemplo, está llenando algo que de pronto, sin darse cuenta, se derrama. Esa es la forma como Dios quiere que nosotros tengamos una vida personal y espiritual, una vida de sobreabundancia en la presencia de Dios. Que podamos decir, como dijo el salmista, que estaba viviendo un verdadero avivamiento cuando dijo: mi copa está rebosando. Entonces, importante lo que dice allí la palabra del Señor, y como le digo, no estoy menospreciando multitudes, porque todos anhelamos crecimiento. No menospreciamos las mega iglesias, porque ese es el resultado del fenómeno de que Dios traiga un despertar. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos asistentes, de esas personas realmente viven una vida de sobreabundancia en la fe? Una vida de abundancia en la vida espiritual. ¿Cuántos realmente tienen una vida, como dijo el salmista, así para expresarlo? Y cuando usted estudia la historia de la iglesia, hay 2 momentos que han marcado la historia de la iglesia cristiana en el mundo entero, en la historia. Uno de ellos es el movimiento el avivamiento de Gales, ¿sí? Y el otro, el avivamiento de la calle Azusa.
Son dos movimientos diferentes en distintos momentos, distintas épocas de la historia, y uno de ellos fue protagonizado por un hombre de Dios, un hombre que siendo muy joven se llamaba William Seymour, hijo de padres esclavos. Sus padres eran unos esclavos creyentes, cristianos, entregados, consagrados a Dios, hace muchos años en la historia de la iglesia. Fueron desplazados del lugar donde vivían, fueron a otro lugar a hacer historia, a vivir, pero allí como llegaron eran esclavos. Y obviamente de ese matrimonio nace este hijo llamado William Seymour. Y siendo un joven, muy joven, se metió con el Señor y era un hombre que deseaba que Dios lo levantara, que Dios lo usara, que Dios lo levantara para traer un despertar a la iglesia. Y Seymour sintió tan fuerte el poder de Dios, el mover de Dios en su vida, que se volvió un apasionado de la oración. Una de las grandes cosas que marcan y determinan un verdadero y grande avivamiento en la historia de la iglesia ha sido la oración. Como nunca antes este hombre sintió la necesidad de meterse a la oración, se metió tan profundo que podía pasar 4 o 5 horas clamando, intercediendo, derramando sus lágrimas delante de Dios, ahí en el secreto. Era una vida tan profunda, tan intensa, que Dios lo levantó para traer un avivamiento, lo que llamamos el avivamiento de la calle Azusa. ¿Por qué? Porque ese sector específicamente fue el sector desde donde se vio un despertar, un mover en la fe, en lo espiritual para la iglesia cristiana. Se llamaba Susa, el lugar donde estaba habitando este hombre de Dios. Y siendo muy joven comenzó a convocar a hombres y mujeres que quisieran traer un despertar de Dios a ese lugar, a esa nación, a ese país. Eso era en Los Ángeles, California. Y siendo muy pocos, empezaron a clamar a Dios. Pasaban horas de rodillas pidiendo a Dios por un despertar de arrepentimiento, un despertar de avivamiento allí en ese lugar. Y Dios los movió a alquilar un lugar que era como una bodega vieja, grande, muy vieja. Y la alquilaron, maloliente, porque allí almacenaban cuestiones como para el ganado, paja para el ganado, heno para el ganado, herramientas, todo lo que tenía que ver con el ganado en esa época, pero estaba abandonada y vacía. Cuando la cogieron, era un lugar grande, vacío, maloliente. Pero allí fue donde comenzaron a establecer el principio del avivamiento para la calle Azusa, allí en California. Y cuando comienzan a clamar, venían de muchas partes, de muchos lugares, de muchas ciudades, de muchos pueblos, a mirar qué era lo que estaba pasando, porque cuando estaban clamando en ese lugar llegó un momento determinado en el que el Espíritu Santo cayó de tal forma sobre ellos que comenzaron a hablar en lenguas extrañas que nunca las habían experimentado. Y ellos mismos se miraban atónitos, extrañados del por qué no se podían entender lo que hablaban, pero hablaban. Nadie les había dicho que iban a hablar un lenguaje extraño, un idioma diferente. Nadie les había dicho que de un momento a otro sus lenguas se iban a confundir y que no iban a entenderse entre ellos mismos. Pero ellos sabían que ese era el mismo poder, el mismo mover del Espíritu de Dios que era el que estaba cayendo sobre ese lugar. Entonces, cuando eso sucedió, la gente llegó a ese lugar a ver qué era lo que pasaba, por qué el estruendo, el alboroto. Y dicen que mucha gente que llegó también a ese lugar fue revestida del poder de Dios y fueron tocados por el Espíritu Santo, y eso los llevó a caer rendidos de rodillas en ese lugar, a clamar arrepentimiento. Entonces lo conocemos como el avivamiento en la calle Azusa, que es allí en California, el primer avivamiento. ¿Qué pasó con ese avivamiento? Que cuando esto se escuchó por primera vez, hace muchos años, estoy hablando de la historia de la iglesia, los comienzos de la iglesia de la historia, de otras partes del mundo, de otros países, venían misioneros, venían evangelistas, solamente para mirar qué era lo que estaba pasando, y de allí surgen muchas reformas para la iglesia, y muchas de ellas salieron como las iglesias presbiterianas, las iglesias wesleyanas, las iglesias anglicanas, las iglesias cuadrangular, y todas estas denominaciones que hoy en día existen, que son tradicionales en la fe cristiana.
Pero hubo un hombre también que se llamaba Evan Roberts, que también fue un hombre que Dios usó para otro gran avivamiento en la historia. Usted lo puede consultar, puede buscar la historia de la iglesia cristiana y puede consultar que Evan Roberts fue un joven minero de 26 años, autor del avivamiento a Gales, y su oración hizo un gran impacto en ese lugar donde Dios lo levantó, porque siendo apenas un minero de 26 años, apasionado por Dios, amante del evangelio, de la fe cristiana, también fue un hombre que se metió con Dios de una manera tan profunda, tan responsable, que ¿sabe qué pasó? Ese hombre se metió de tal manera a clamar a Dios, a decirle: trae arrepentimiento, trae despertar, que la gente sienta la necesidad de volverse a ti, que la gente sienta la necesidad de arrepentirse, de dejar el vicio y el pecado. ¿Y saben qué fue lo que pasó con el avivamiento a Gales? Allí, que la gente en las cantinas, literalmente, la gente en las cantinas, en las tabernas, literalmente, caían de rodillas clamando el arrepentimiento. Y los meseros no sabían, los cantineros no sabían qué era lo que estaba pasando. Y resulta que era que alguien allá en un aposento metido clamando por arrepentimiento para esa nación estaba haciendo el impacto a Gales, y lo conocemos como el avivamiento a Gales. ¿Y sabe qué pasó? Todas las cantinas del país se cerraron literalmente, porque ya nadie quería beber, todos querían consagrarse. Resulta que las cárceles quedaron vacías, porque ya no había que llevar para la cárcel, no habían a quien juzgar porque no habían delitos, porque este fue el despertar a Gales, como dice la historia, lo cuenta, y como lo relata la historia, que este hombre se levantó de tal manera que Dios lo honró para traer un despertar, y se le unió un gran ejército de hombres y mujeres que amaban al Señor, que se unieron para traer este gran despertar. Entonces yo quiero que seamos muy concretos en algo. Avivamiento no es solamente multitudes, porque vuelvo y reitero, ¿cuántas de esas personas que forman parte de una multitud realmente tienen un corazón dispuesto para Dios? Si hoy Dios pudiera venir a hacernos un examen a nuestro corazón, ¿cómo encontraría el estado de nuestro corazón? ¿En qué estado estaría nuestro corazón? ¿Cuántas cosas todavía necesitamos comenzar a sanar, a liberar, a limpiar del corazón? Entonces podríamos decir: no, pastor, porque es que yo ya soy convertida, yo ya oro, leo la Biblia, yo soy bautizado, yo sirvo en la iglesia. Pero la verdad es que, como hablábamos en estos días, ¿cuántas de esas cosas necesitamos dejar que Dios sane nuestro corazón, que Dios limpie nuestro corazón, para poder ser de impacto para aquellos que nos escuchan? Que la sola gracia de Dios haga impacto en las personas, y que la gracia de Dios permita que seamos aún agradables para aquellos que nos rodean. Que la gente no nos evite, que la gente quiera estar con nosotros. ¿Se ha visto eso? Lo decían estos días. Personas que uno dice: ay, ya viene. Pero personas que uno dice: ay, yo me quiero sentar acá, acá quiero estar, me gusta acá. Esa persona es agradable, algo tiene diferente. Y es la gracia de Dios con nosotros. Entonces yo le he venido diciendo al Señor tantas cosas, y dentro de tantas cosas que le he venido hablando a Dios es sobre el crecimiento. Señor, nos reunimos, Señor, oramos, Señor, clamamos, Señor, tratamos de preparar, Señor. Y el Señor ha sido muy concreto. Y el Señor me ha dicho que el verdadero avivamiento no empieza en lo colectivo, sino que el verdadero avivamiento empieza de manera personal, en la vida de cada uno de nosotros. Ese verdadero avivamiento que tú y yo queremos ver en este lugar, primero tiene que verse en cada una de nuestras vidas. Primero tenemos que ser impactados nosotros para que el mundo sea impactado. Entonces, esto del avivamiento y los resultados que queremos ver, porque yo pregunto: ¿cuántos quisiéramos ver grandes multitudes congregándose con nosotros? Yo lo anhelo, lo deseo, y por eso estoy orando, y por eso tomé una determinación de consagrarme. A muchos de mis compañeros en mi trabajo yo he comenzado a desnudarles mi corazón para decirles: mira, ¿sabe algo? Aparte de que yo trabajo con esta empresa, también le sirvo a Dios. Y algunos me han preguntado: ¿cómo es que le sirvo a Dios? Y les he dicho: he retomado el ministerio de servir a Dios.
le he consagrado mi vida a Dios para servirle, es probable que en algún momento quizá no esté acá, o puede que sí esté acá, pero puede que esté más consagrado a mi ministerio que a la misma empresa, y muchos lo saben. Entonces eso me lleva a mí, me reta a mí a consagrarme, a volverme una persona radical y que marque la diferencia. Entonces, multitudes, sanidades, milagros, prodigios, señales y manifestaciones del poder de Dios, dones y ministerios, no son otra cosa que el resultado de un pueblo que vive en un continuo avivamiento. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos acá, el de menos tiene un talento para Dios. El resto tienen ministerios, tienen dones, tienen un llamado. Pero la pregunta es, ¿cuándo lo vas a comenzar a desarrollar? ¿Cuándo lo vas a comenzar a hacer? ¿Cuándo lo vas a comenzar a ejercer? No tienes que esperar que venga el Espíritu Santo en forma de paloma, se pose sobre ti y entonces te diga que comiences. Porque desde la hora y punto en que Dios te llamó, desde ese momento, tienes el llamado para servirle al Señor. Entonces no tienes que esperar que se te confirme, que te hablen en lenguas, que te den una profecía. No, porque tú sabes que desde que Dios te llamó para que seas útil en su obra. Porque Dios no llamó a nadie para que se siente a esperar su venida solamente. ¿Se podría usted esperar qué aburridos sería? Señor, nos salvó, nos sentamos y Señor, aquí de brazos cruzados hasta que vengas. ¿Cuánto será que vienes? No, nos llamó a ser productivos. Y aquí yo sé que acá hay personas que tienen un gran ministerio de intercesión, pero de intercesión, de meterse en el secreto, de clamar. Tienen esa facultad, esa disponibilidad en el espíritu de clamar profundamente y pueden pasar mucho tiempo clamando, que nada los para. Ese es un ministerio. El ministerio para predicar, el ministerio para orar por los enfermos, el ministerio para visitar a las cárceles. Y todas esas cosas son las que Dios quiere hacer con nosotros, pero necesitamos comenzar por crear un verdadero avivamiento en nuestra vida personal. ¿Sabe qué? Cosas como que, por ejemplo, ya no son tan trascendentales, como que, por ejemplo, un partido de fútbol, digámoslo así, y no es porque el equipo esté mal, pero realmente ya hay cosas que son más impactantes, como que preferible ir a escuchar la palabra, a leer la palabra, o a escuchar una música, o una buena conferencia, o a escuchar un audiolibro, que ver un partido de fútbol. Lo digo porque así ha venido pasando conmigo, la verdad, así ha venido pasando. Y otras muchas cosas que en el camino se han venido dando, porque Dios está en el Espíritu gestando algo, que el día de mañana es una semilla que va a reventar y a dar fruto. Amén. Pero solo le digo, hermano, anímese, porque este es el tiempo de nosotros. No es nada diferente de lo que Dios quiere hacer. Son el resultado de un pueblo que vive en continuo avivamiento. El avivamiento en la vida de los discípulos comenzó verdaderamente cuando fueron revestidos por el poder del Espíritu Santo. Antes no. Y por eso estamos mirando que lo que precede a un gran avivamiento, lo que está antes de un gran avivamiento, de un gran despertar, de un gran mover, se llama la oración. Porque lo estaba relatando ahora con estos dos grandes hombres que trajeron el avivamiento a Gales y a la calle de Susa. Que el principio para el avivamiento en ellos fue el meterse en el secreto con Dios. Y así mismo tiene que pasar con nosotros, como pasó con la iglesia primitiva. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de este gran despertar y este gran avivamiento, ¿qué había pasado? No había pasado nada. Los discípulos estaban expectantes de cómo iban a hacer la obra de Dios, de qué iba a pasar. Ya Él se fue, Él dijo que como se fue volverá, pero aquí estamos. Pero les dejó una instrucción y les dijo: pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes
el Espíritu Santo. Y me serán testigos, ¿dónde? Le dijo, aquí, en la casa de Jerusalén, en Judea, ahí en el vecindario, en Samaria, en los alrededores y a lo último de la tierra. Pero les dijo algo importante. Les dijo que la unción solamente era para aquellos que querían hacer la obra de Dios. ¿Para qué es dada la unción? Para hacer la obra de Dios. La unción no es para hacer mi ministerio, para yo inflar mi ego, para llenarme de ego, para decir que yo soy el que sano, que el que libero, que el que profetizo, que el que predico. No. La unción es para hacer la obra de Dios. Obviamente Dios nos usa como canales, como instrumentos. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué iba a venir la unción? ¿Para qué iba a venir el derramamiento del poder? Para ser testigos. Dice, y me seréis testigos. Entonces, miremos lo que dice allí. Vamos a tomar como ejemplo al apóstol San Pedro, que es uno de los buenos ejemplos que podemos tomar. El Pedro antes del avivamiento era un hombre inseguro. Antes de venir el poder del Espíritu Santo sobre Pedro, el avivamiento, antes de llegar sobre él el avivamiento, ¿quién era Pedro? Sí, era un discípulo de Jesús, pero era un discípulo que no marcaba la diferencia. Era un hombre lleno de ¿qué? De inseguridades, lleno de temores, lleno de cobardía. Era un hombre emocional y era un hombre dominado por la carne. Ese era el Pedro que había antes del avivamiento, un hombre inseguro, que no. Cuando Jesús estaba allí predicando en la barca y Jesús camina sobre las aguas, ¿qué le dice él a Jesús? Di que yo vaya a ti también. Estaba poniendo a prueba al Señor. Y claro, el Señor le dice, claro, sal de la barca, ven. Y cuando Jesús está esperándolo allá, Pedro empieza a caminar. Y todo el mundo estaba asombrado viendo cómo caminaba por encima de las aguas, impresionante. Pero en el camino, ¿qué pasó con Pedro? Por un momento lo asaltó la inseguridad. Y ya no volvimos a ver a Pedro, estaba quieto. Por poco y se nos ahoga el hermano Pedro. Entonces, un Pedro lleno de inseguridad, si él hubiera estado firme en su fe desde un principio, créeme que hubiera llegado hasta donde Jesús y no hubiera pasado nada. Pero eso nos enseña ¿qué? Nos enseña que Pedro era un hombre todavía ¿qué? Lleno de inseguridades, pero también lleno de temores. Cuando Jesús empieza a anunciar su muerte, anunciar que la hora se estaba llegando, que el momento de ir a la cruz había venido, estaba lleno de temores, diciendo, Señor, y tú te vas, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Y entonces, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Cómo vamos a hacer? No sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque era un hombre que todavía estaba en la carne, viviendo en la carne, en la emocionalidad. Un hombre cobarde, emocional y dominado por la carne, ¿verdad? Tan cobarde que cuando a Jesús lo arrestan, lo llevan allá donde Poncio Pilatos y donde Herodes para hacerle el juicio, dice que Pedro iba simplemente mirándolo como de lejitos y por ahí se escondía en la esquina. Pero una señora le dice, venga, yo a usted lo vi caminando con él por allá hace 2 días haciendo un milagro. No, yo con él ni lo conozco. Pero venga, usted habla igualito que él. Yo no lo conozco. Un hombre lleno de temor, de inseguridad, de miedos, y tan emocional y tan en la carne, que cuando fueron a arrestar a Jesús allá al monte, ¿usted recuerda qué fue lo que pasó? Por un momento se salió el torero que Pedro llevaba adentro. Le bota la oreja al soldado. Tremendo. Si hubiera estado en el Espíritu, seguramente hubiera reprendido, hubiera orado, hubiera procedido de otra manera. Pero era un Pedro en la carne, porque ese era el Pedro antes del avivamiento. Y la verdad, muchas de esas cosas que Pedro tenía antes de estar en el avivamiento son las que hoy tenemos nosotros, los seres humanos. Temores, inseguridades. Pero yo me quiero parecer al Pedro después del avivamiento. ¿Sabe qué fue lo que pasó después del avivamiento? ¿Cuál es el Pedro? Es el Pedro después del avivamiento, y me gusta mucho. Mira lo que dice. Vamos a mirar lo que dice allí.
Usted puede leer, eso se lo dejo como referencia, lo lee en su casa, que acá no nos da tiempo. Le puede leer todo el capítulo 26, que nos está relatando el arresto de Jesús. Ahora en la tarde que llega a su casa, después que almuerce y paga la siesta, hágase un buen café y siéntese a leer Mateo capítulo 26, arresto de Jesús, para que usted mire todo el procedimiento de cómo fue Pedro siguiendo a Jesús, cómo fue la situación, para que usted mire lo que le digo sobre Pedro. Pero el Pedro, después del avivamiento, llegó a ser un hombre firme, que es distinto a ser ¿qué? Cobarde. Un hombre con carácter, que ya no era emocional. Un hombre valiente, que ya no tenía inseguridades. Y un hombre lleno de convicciones en la fe, y que ahora ya no era gobernado por la carne, sino guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos una relación íntima, profunda y personal con el Espíritu Santo, vamos a ser librados de cometer tantísimos errores, porque la Biblia dice que Él nos guiará a toda la verdad, que Él nos recordará todas las cosas, que Él nos guardará del mal, del peligro, de las acechanzas del enemigo, de los engaños, de los errores. Entonces, quiero que miremos lo que dice Hechos capítulo 1, y le voy a decir qué versículos vamos a mirar. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces, eso lo que vamos a leer es el Pedro después del avivamiento. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto sea notario y oíd mis palabras. Versículo 36. Vaya 36. Verso 36 dice, el discurso de Pedro es: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como consecuencia dice allí el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese fue ¿qué? El primer discurso de Pedro, luego de haber sido ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, ahí en el Pentecostés. Pero mire, tremendo. Un Pedro que era lleno de inseguridades, de miedos, de temores, carnal, emocional, impetuoso. Ahora está lleno del Espíritu Santo y se cumple la promesa, como dijo Jesús: vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo para hacer ¿qué? Testigos. Y entonces cuando Pedro sale del aposento revestido del poder del Espíritu de Dios, cuando se enfrenta a la multitud, empieza a predicarles, les empieza a decir de qué es que se tienen que arrepentir. Y dice la palabra que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. No sé si estaba el DANE que hacía el conteo de la población, cómo era la situación, pero lo cierto del caso es que sí dieron la cifra muy concreta. Se convirtieron 3,000 hombres y mujeres, estaban ahí. ¿Pero por qué se convirtieron? Por la palabra de Pedro, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo que lo había revestido allá en el aposento cuando recibió la promesa. Recuerda lo que les compartí, lo de Gales, el avivamiento a Gales, el avivamiento a la calle Azusa. 2 hombres que se metieron con Dios, que ofrendaron sus vidas, que sacrificaron sus vidas, porque amaban una nación, porque querían ver un despertar, un avivamiento. Y entendieron que el precio estaba acá, en las rodillas. Bajaron el precio. Por eso no fue extraño cuando allá en Gales los borrachos en la cantina caían de rodillas pidiendo perdón y se iban arrepentidos borrachos. Pero lo bueno es que aunque las tabernas se cerraron, la deuda no quedó ahí. Ellos después fueron a pagar lo que tenían que pagar. Así de sencillo, pero arrepentidos. Y por eso acá se cuenta que en el primer discurso del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se convirtieron como 3,000 personas.
el fruto en la vida de un apóstol Pedro lleno de avivamiento. En su primer discurso, pero tenga en cuenta que allí en el aposento, cuando estaban los 12, dice que había como cuántas personas ahí en el aposento, que eran como 120 que estaban allí en el aposento. Y menciona que entre ellos estaba ¿quién? María, la madre de Jesús. Es la última vez donde se menciona María. Ahí no se habla de más, ni que ascendió, ni que descendió, ni que la ascensión, ni que la asunción, nada de eso. La Biblia no habla de eso. Es la última parte donde la Biblia nos enseña esto. Entonces, dice que en su primer discurso fueron como 3,000 personas. Luego la Biblia nos relata otra escena donde Pedro vuelve y se enfrenta a otra multitud, pero allí fue mayor la unción, porque dice que fueron no solo 3,000, sino ¿cuántos? 5,000 personas, hombres y mujeres. Y de ahí en adelante ya no se habla de números específicos. ¿Sabe por qué? Porque eran tan grandes las multitudes que no se podían contar. Pero eso era el efecto del poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Un verdadero avivamiento. Entonces yo creo que ahora Pedro podría apropiarse de la palabra que dijo David en el Salmo cuando dijo: mi copa está rebosando. Y de ahí en adelante eran multitudes incontables por el poder y la unción del Espíritu de Dios. La expresión de una persona que vive en continuo avivamiento ha de ser como la del profeta Elías, aparte de la del salmista. Y cuando usted comienza a sentir que Dios le incentiva a orar más, a leer más la Biblia, a testificar, a orar, a incrementar su fe, usted puede decir como lo dijo David: mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Pero la expresión también debe ser como está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Me encanta esa palabra porque también hay una expresión de un hombre que vive en continuo avivamiento, cuya copa está rebosando. Es lo que dijo el profeta Elías. Capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: mire la declaración o la carta de presentación que tenía el profeta Elías donde quiera que llegaba. El profeta Elías decía: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y usted puede leer todo el capítulo completo y sabe que se da cuenta que cuando Él ordenó que los cielos se cerraran para que no hubiera lluvia, los cielos se cerraron y no volvió a llover, y dijo: solamente por mi palabra volverá a haber lluvia. Y cuando Él dio la orden en el nombre de Jesús, la lluvia volvió a caer, porque era un hombre que estaba ¿qué? En continuo avivamiento, lleno del Espíritu Santo, que vivía en la presencia de Jehová continuamente, y cuya ¿qué? Fuente era ¿qué? Rebosante. ¿Cómo hacía Elías para decir que vivía en la presencia de Dios, en cuya presencia estoy? Y es lo que tenemos que aprender nosotros a vivir. Nosotros no vivimos en la presencia de Dios solo los domingos que venimos a la iglesia, o vivimos en la presencia de Dios solo cuando abrimos la Biblia, o solo cuando estamos oyendo la música cristiana. Los 365 días del año debe ser un continuo avivamiento en nuestra vida. Vuelvo y repito, el entorno laboral no es fácil, es difícil, porque todo el día escuchas cualquier cantidad de situaciones, y está como el reto de guardar la línea, de cuidarte, de saber que tienes que ser testimonio, porque si yo le voy a predicar a mis compañeros del amor de Dios, de la fe, del arrepentimiento, de la salvación, del perdón de pecados, pues tengo que ser un ejemplo para ellos. Eso me reta a mí estar en una línea recta, ¿verdad? Entonces, esta debiera ser otra de las buenas expresiones que debiéramos tener nosotros. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y qué bueno fuera el día de mañana poder tener al 100% esa expresión de decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero que mis hechos certifican esa declaración de fe, que mi pensamiento, que mis sentimientos, que mis emociones afirman y confirman
que esa declaración de fe sí es una realidad en mi vida. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que podamos decir, como lo dijo David, mi copa está rebosando. Y mire, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es una declaración solemne, usada principalmente por el profeta Elías, que significa vivir con la certeza absoluta de la existencia de Dios y bajo su autoridad constante. Implica fidelidad, veracidad en el mensaje, conciencia de la aprobación divina y una relación íntima y continua con Dios. Eso significa el término vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire todo lo que implica para nosotros. Pero yo le quiero decir, comencemos a clamar a Dios primero por un avivamiento personal, y el resultado y la consecuencia va a ser que usted se convertirá en un atrayente, como en un imán para las almas. La Biblia, en la palabra de Dios, está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: gentes que no conociste ni te conocían correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Te volverás como un imán. Usted ha visto, en estos días está mirando esas cosas que muestran de las mega industrias y todas esas cosas, donde hacen algo de acero o algo así, y un gran imán, es una cosa muy grande, porque ellos no pueden allá echar por palazos, es una mega industria. Cogen con un tremendo imán y lo llevan a donde están las chatarras y lo descargan, y eso por toneladas lo vacian a la caldera donde funden de nuevo el hierro. Entonces simplemente con el solo, sin descargarlo todavía, apenas como con el impacto, ya lo estaba trayendo. En eso tiene que convertirse nuestra vida para las personas. Debe ser tan fuerte la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que la gente sienta la sensibilidad de venir a nosotros por causa de Dios. Que te puedan decir: mira, Nuri, yo sé que tú eres alguien diferente, tú tienes algo diferente, yo sé que tú tienes a Dios, yo quiero que ores por mí. Que te pueda decir: Silvia, mira, yo sé que tú eres una mujer que ama y conoce a Dios, necesito que me des un consejo. Que te puedan decir: Alex, yo sé que tú eres una persona muy diferente, tú tienes algo distinto, no sé, algo especial, ¿sabes? Te quiero compartir un problema, quiero que me escuches. Y de pronto detrás de ese escuchar sale un consejo de Dios a través de Alex. Eso es lo que tiene que empezar a pasar con nosotros, el verdadero avivamiento. Pero el verdadero avivamiento debe comenzar acá. Y yo digo que lo primero que tenemos que hacer para comenzar a experimentar un verdadero avivamiento, número 1, arrepentimiento genuino. Número 1, arrepentimiento genuino. Porque es como cuando tú quieres hacer un jugo y lo quieres echar a la jarra. ¿Qué haces antes de depositarle la jarra? Limpias la jarra, lavas la jarra. Así tiene que pasar. Lo primero, arrepentimiento. Número 2, humildad. No lo conocemos todo, no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo. El día que tú dices que ya lo aprendiste todo, ese día estás mal. Porque todos los días aprendemos. Entonces, número 1, arrepentimiento. Número 2, humildad. Y número 3, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Mire, yo quiero que levante la mano al final, que haga el comentario. ¿A cuánto les ha pasado que usted va por un camino? Y cuando va por el camino algo le dice: mira, no es por ahí, no es a la derecha, es a la izquierda, o viceversa. ¿A cuánto les ha pasado? Que van a tomar una decisión, que van a hacer una acción, que van a hacer una compra, que van a hacer un negocio, que están haciendo algo. Y uno, humanamente, uno dice: por acá fue, pero en el camino algo que dice: no es por ahí. A mí me ha pasado, todo el tiempo me pasa. Y cuando soy sensible a la voz del Espíritu Santo, en el camino me doy cuenta de cuántos errores y dolores de cabeza me guardo Dios.
Pero cuando uno no es sensible, por donde voy, por donde metí la cabeza por ahí, lo saco y solo quedan los ayes. Entonces, número 1, arrepentimiento. Número 2, humildad. Y número 3, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Colócate en pie y vamos a orar esta mañana, siendo agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, es la palabra que tú pusiste en mi corazón, la que me dice a mí, con la que me has confrontado a mí durante todo este tiempo. Gracias porque me estás enseñando a regresar de nuevo al altar, me estás enseñando a volver de nuevo al altar. Y gracias porque hoy, más que ayer, soy consciente que te necesito. No sé nada, lo que sé, si sé algo, lo estimo como pérdida, como dijo Pablo, para ganar la excelencia a Cristo. Por eso en esta mañana puedo levantar mis manos delante de ti. Yo te voy a invitar en esta mañana, allí donde estás, vas a tomar una acción con humildad y es una acción de arrepentimiento. Y le vas a decir a Dios con toda humildad: Dios, gracias por amarme tanto, me amas tanto, me has guardado del mal, del peligro, de la muerte, del engaño, de las estafas, de tantas cosas. Tanto te necesito.